Bien, la pregunta que toca esta semana es la pregunta número 40. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué era necesario que el mediador fuera Dios y hombre en una sola persona? Y yo creo que ya por las últimas semanas hemos estado, por medio de los otros hermanos, viendo, por medio de nuestro hermano Efraín, nuestro hermano Josué, en cuanto a esto, Jesús como hombre, Jesús como Dios. Entonces esto como que une esas cosas, pero le da un enfoque un poco diferente. Hablando aquí en cuanto al mediador, de Cristo como mediador. Y la respuesta que se nos da es la siguiente: era necesario que el mediador que iba a reconciliar a Dios, al hombre, fuese Dios y hombre, y esto en una sola persona, para que las obras propias de cada naturaleza las aceptara Dios por nosotros, y nosotros confiáramos en ellas como las obras de toda persona. Sabemos que es un mediador. ¿Qué es un mediador? ¿Cómo? Una persona que intercede, alguien que está en medio de dos, correctamente. Y generalmente es dos grupos que están en guerra, ¿no? Que hay un problema, entonces hay un tercero que ayuda a hacer la paz. Entonces la pregunta y la respuesta se está refiriendo a Cristo como el mediador, el que hace esa obra de mediar, de traernos juntos, de traernos a Dios. Y la pregunta y la respuesta dice que era necesario que el mediador que iba a hacer esta reconciliación con Dios fuese Dios y hombre en una sola persona. Y es interesante las palabras que usan aquí. Hablan de necesidad. Hablan de que it's required, es requerido. Es requerido. O sea que sin eso no puede, no funciona. En el cristianismo histórico y ortodoxo, el entendimiento de la persona de Cristo es que Él es una persona que posee dos naturalezas, una divina y una naturaleza humana. Pero cada una de las naturalezas tiene sus propiedades y mantiene y las retiene sus propiedades. Y cada naturaleza se mantiene distinta la una de la otra, aunque están inseparablemente unidas en la persona de Cristo. O sea que nosotros no podemos. Nuestro hermano Josué hablaba esta mañana de un Saúl que bipolar. Cuando hablamos de la persona de Cristo, de Jesús, y sabemos que hay estas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en Él, tenemos que tener claro que aunque son distintas, aunque mantienen sus propiedades, no se pueden separar. O sea, Cristo no es dos personas, es una. Es una. Y eso es importante, porque si nosotros perdemos eso de vista, nos metemos en pantanos peligrosos en cuanto a la doctrina de la persona y la obra de Cristo. Entonces, de acuerdo a la naturaleza divina de Jesús, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios posee en su persona atributos divinos. ¿Qué atributos divinos de Jesús podemos ver cuando usted lee los evangelios? Menciona algunos que se le vienen a la mente. La gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿cómo se ve eso? La transfiguración. En la transfiguración, ok. Entonces vemos un atributo que no es, ¿qué? Humano. Es divino. ¿Alguien más? Otro. El creador, porque dice que en el principio era el verbo con Dios. Hablamos de cómo desde el principio estaba Dios. O sea, que hace a Cristo, a Jesús, ¿qué? Creador. Creador y
el primero de la creación. El primero, eterno. Eterno. Eterno, exactamente. Entonces, la eternidad es un atributo divino de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando usted ve los evangelios y ve la historia, ¿qué más podemos ver que usted dice, eso es un humano, no sé, tiene que ser algo del atributo divino? Luis, allá atrás. Omnipresente, exacto. Autoridad de las cosas naturales. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando iban en la barca y los discípulos estaban con que lámparas. Y él dice, ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en ese? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? El poder de la palabra. Mandándolo a callar, hablando. con su autoridad. Con su palabra. Sí, exactamente. Con su palabra. Él habló y se cayó. Y es interesante que en ese versículo, en ese pasaje de la Biblia que nuestro hermano Noé menciona, la frase ahí en griego, la palabra ahí en griego, habla, cuando dicen qué clase de hombre es esto, está hablando de qué género de hombre. O sea, la idea que se nos da es, él es diferente. Los que estaban con él en la barca, al ver que Jesús hace esto, inmediatamente dicen, él es diferente a nosotros. Él no es como nosotros, este es otro género. O sea, este es divino. Hay algo aquí que sobrepasa lo que nosotros somos. Entonces, ese es un excelente ejemplo de eso. ¿Alguno más? Omnisciente. Omnisciente. Cuando se acerca la gente, decía que ellos hablaban para que decía, pero Jesús no se confiaba en ellos porque él conocía Exacto. lo que estaba en el corazón de ellos. Exactamente. ¿Puedo yo saber lo que hay en su corazón? ¿Podía Jesús humano saber lo que hay en el corazón? Entonces, es un atributo divino en la persona de Cristo. Sabía lo que hay en el corazón de los hombres. A Natanael. Estoy como mis hijos casi ya. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Te vi cuando estaba sentado. Entonces son cosas que nosotros vemos de Jesús, que muestra en la persona de Cristo, de Jesús, sus atributos divinos. ¿Alguien más parece que tenía la mano? Sí, hermano. Autoridad y poder sobre la muerte. Cuénteme. Lázaro había muerto y le ordenó salir. ¿Y qué aspecto vemos ahí de divinidad? En cuanto a la vida. ¿Quién es el único que puede dar vida? Dios. Pero otros profetas resucitaron muertos. La autoridad sobre la muerte se ve En el mismo. Él mismo resucita. Porque nadie podía. Dice, nadie me la quita. Yo la pongo y yo mismo la tomo de nuevo. Él se resucita a sí mismo. Pero el hecho de dar vida es algo divino. Sí, ahí atrás. No recuerdo cuál es el escritor que dice que él tuvo que mencionar la palabra Lázaro, si no los demás también se despertaron. Lázaro, ven fuera, sí, sí. Porque si él decía, ven fuera, se levantaban todos los muertos y venían para afuera. Eso, sí. Hermano Jorge, de perdonar pecados, que solo Dios puede perdonar pecados. Cuando decían que puede perdonar, solo Dios y Jesucristo. Y eso es algo muy interesante, porque ¿cuál era la rabia de los judíos y de los fariseos con Jesús en cuanto a muchas de esas cosas? ¿Quién eres? ¿Quién eres para poder decir voy a perdonar pecados? ¿Quién eres? Porque solo Dios podía hacerlo. Entonces, esos son atributos que nosotros vemos divinos en la persona de Jesús, de Cristo. Ahora, también está la naturaleza humana en la persona de Cristo. ¿Qué atributos podemos ver nosotros, de acuerdo a la naturaleza humana, en Jesús? ¿Miedo? Cansancio, estaría bien. Sí. Lloró. Sí, lloró. Hambre, correcto. Cansancio estaría bien. Yo tengo problemas con el estrés. Yo creo que Jesús nunca se debe estresar.
Eso es diferente. La presión que tenía en cuanto, porque el estrés es, y pueden opinar, pero esta es mi opinión. La idea que tenemos ahora del estrés, en realidad lo que es falta de confianza en Dios. Porque si yo sé que Dios es todopoderoso y sostiene todas las cosas, y Él es soberano, yo no tengo que estar estresado por absolutamente nada. Somos humanos, o sea, nosotros que somos débiles, pasamos ciertas situaciones donde caemos en esa situación. Pero el hecho de que Jesús, cuando el barco se estaba hundiendo, ¿qué hacía Jesús? Dormido. Y los hombres, como locos, le dicen que nos estamos hundiendo, que nos vamos a morir, y está dormido. O sea que eso del estrés, cansado, sí, se cansaba. Entonces, a través de los evangelios, vemos aspectos de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la persona de Cristo. Y creo que ya hemos visto en preguntas anteriores a estas más detalles sobre estas cosas con nuestro hermano Efraín y nuestro hermano Josué. Pero la pregunta de ahora tiene más que ver con la necesidad o el requisito, como decía antes, de que ambas naturalezas estén en Cristo y con respecto a ser el mediador entre Dios y los hombres. Y lo que quiero hacer es, tal vez ir por partes, en cuanto a la pregunta, a la respuesta, perdón. Y se nos dan unos versículos. Primero es Mateo 1:21 y 23, luego Mateo 3:17, Hebreos 9:14 y Primera 2:6. Y esos son los versículos que prácticamente vamos a ver en esta mañana. Bien, era necesario que el mediador que iba a reconciliar a Dios y al hombre fuese Dios y hombre, y esto en una sola persona. En el versículo de Mateo capítulo 1 y 21 y 1:23, cuando se anuncia la venida de Jesús, ahí podemos ver dos cosas. Así que quiero que alguien lea Mateo capítulo 1, versículo 21, y alguien que lea Mateo capítulo 1, versículo 23. 1:21. Lea. Y dará a luz un niño, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo su pecado. ¿Qué dice el 1:23? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús y Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús hombre y Dios. En el simple anuncio del nacimiento de Jesús, ya nosotros vemos que tenía la naturaleza humana y la divina. El anuncio del mediador que nacería ya nos dice que era Dios y hombre en una sola persona. Entonces, el requisito de que el mediador sea Dios y hombre en una sola persona se cumple en Jesús. En Jesús. Y eso es importante por muchas razones. Pero déjeme darle una. Esto es importante porque nadie más puede servir como mediador. Nadie más puede cumplir ser hombre y ser Dios. Nadie puede llenar el lugar de mediador. Solo aquel que fue anunciado y nació de una virgen, Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en el único mediador entre ¿qué? Y los hombres. Jesucristo, hombre. Y eso creo que es una de las más importantes. Con eso, usted tiene que echar fuera muchas cosas. Fácil es decir, bueno, sí, está claro que no puedo confiar en otro hombre, no hay otro más, no hay problema. Pero tampoco en otra cosa.
como son tus obras. No son suficientes. Solo el mediador, el que cumple el requisito, Dios y hombre, es Jesús. Ahora, la pregunta que yo me hice y que nos debemos hacer, qué raras son estas, ¿está bien? Es, ¿por qué era necesario que el mediador fuese Dios y hombre en una sola persona? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué Dios no dio dos mediadores? ¿Por qué Dios no pudo decir, o no dijo, bueno, vamos a dar un mediador divino y un mediador humano? ¿Por qué uno y por qué no dos, con dos naturalezas? ¿Por qué será? ¿Qué piensan? Y hablo aquí a los teólogos también, o sea, le estoy pidiendo ayuda. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios no dijo, vamos a hacer dos mediadores? Un hombre y un divino. ¿Por qué la necesidad de un mediador donde ambas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, tenían que estar? Allá atrás primero y después hermano Efraín. Un hombre se puede decir que nos hundió en el pecado. Tenía que ser otro hombre que nos sacara de ahí. ¿Ok? Porque un hombre no pudo. Realmente no. No, y ni pudo. ¿Ok? ¿Qué? Hermano Efraín. Me recuerdo a Romanos 3, quizás del 4 al 27 por ahí, ¿verdad? Era necesario que el mediador o que el Salvador fuera hecho propiciación para que la justicia de Dios en él estuviera presente. Bueno, para hacer propiciación, lo que dice Noé, primero tenía que ser hombre para poder morir por hombres, por nosotros. El pecado reinó en la carne y él tenía que reinar en el pecado en la carne, pero al mismo tiempo tenía que tener la esencia de Dios en él. Y para eso solo Dios tiene la esencia de Dios. Tenía que ser Dios para poder ser aceptado por Dios, para que esa propiciación fuera aceptada por Dios. Allá atrás. Tenemos un problema con eso, porque Más fuerte. tenemos un problema con eso entonces, porque Jesucristo fue aceptado por Dios como salvo, como el hombre perfecto, no necesariamente porque era Dios. Yo creo que para mí, la manera en que me da la pregunta es que Dios descendió, el Rey descendió, hizo una obra que tomó naturaleza humana y ascendió ahora con estas dos naturalezas. Y yo creo que la simple frase, él tenía que ser hombre y Dios, porque él traía a Dios al hombre y llevaba al hombre a Dios. No había otra manera de que el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios, a menos que Dios lo llevara. Sí. Digo yo. Y si ustedes recuerdan, al principio yo hablé de que el enfoque de la pregunta era con eso de mediador como enfoque. Y esto es un debate que no es nuevo. Las razones, o la razón que el mediador tenía que seáramos Dios y hombre en la misma persona es porque hay funciones de ambas naturalezas que se requería ser en la misma persona. Y yo estoy de acuerdo con nuestro hermano Josué. Aunque voy a leer algo que me pareció muy interesante. Y dice lo siguiente. Y es un hombre que yo respeto mucho. Recuerdo, yo estaba muy joven, no me acuerdo, pero este fue el primer viaje que yo hice con nuestro hermano Josué. Y fue a Michigan, al lago de Michigan, a una conferencia de pastores. No sé cuántos años tenía, 22, 23 años. No sé. Pero imagínense tantos años. Y aún me recuerdo de la frase
que dijo un pastor, y él hablaba de sus libros como mis amigos que han muerto, pero son mis amigos que están ahí. Bueno, este es uno de los amigos míos que están en esos libros. Y él dice lo siguiente, él dice, si el mediador fuese solamente de naturaleza divina, ¿cómo podría experimentar el sufrimiento? No puede. Y dice, aparte de la naturaleza humana, no podría experimentar el sufrimiento o otras cosas. Y por el otro lado, un mediador que solamente naturaleza humana no podría, y aquí viene, dice, no podría soportar los sufrimientos necesarios si no es sostenido por la naturaleza divina. Es por eso que el mediador tenía que ser Dios y hombre en una sola persona para llevar a cabo la obra de mediar entre Dios y los hombres. Lo que está diciendo este hombre es lo que estaba diciendo prácticamente nuestro hermano Efraín. Era necesario la naturaleza divina para que la naturaleza humana llevase a cabo lo que tenía que hacer. Lo sostenía. Y el versículo que se nos da, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, necesariamente, ni estoy totalmente de desacuerdo. Yo estoy más que lo que decía nuestro hermano Josué. Y el versículo que se nos da es interesante y trae más confusión aún. Porque como yo hablaba con nuestro hermano Josué, no es claro en el original a qué se refiere. Y es Hebreos 9, versículo 14. Entonces, si alguien puede leer Hebreos 9, versículo 14. O sea que yo no lo estoy ayudando, lo estoy complicando más en cuanto a esto. Pero eso es bueno porque nos ayuda a pensar. Hebreos 9, 14. Y si quieren pueden leer desde el 11. Desde el 11. ¿Quién lo tiene? Con voz fuerte. Hermano Noé. ¿Cuánto más la sangre Del 11. desde el 11? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias. La confusión o lo que es difícil de interpretar y la respuesta del catecismo usa ese versículo para apoyar el hecho de que de la obra divina que así para apoyar estoy tratando de traducir para apoyar de que de la necesidad de la obra divina en la persona de Cristo, en el sentido de que no podría soportar la obra la persona humana sin la asistencia de la divina. Entonces ellos usan Hebreos 9:14 y es la palabra aquí que dice espíritu, que Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y es ahí donde dice el Espíritu eterno. ¿A qué se refiere? Nuestra Biblia lo tiene en mayúscula. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si en nuestra versión lo tiene en mayúscula, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué piensan? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Bueno, aparentemente no es tan claro que está hablando del Espíritu Santo. Entonces hay teólogos
que toman eso y dicen que se puede tomar que está hablando de su espíritu, o sea, de la naturaleza divina, para llevar a cabo eso. Entonces, lo que está diciendo el texto sería que Cristo, ayudado por la naturaleza divina, hace la obra que se dice en este versículo. Ese es el apoyo de Hebreos 9:14. No estoy convencido ni de acuerdo en su totalidad con eso. Sí. Pero quizá ahí también se está hablando de otra cosa. Efraín, Es de, Efraín, que ahí está hablando también de otro aspecto. Lo que tú estás diciendo, está hablando de otro aspecto ahí, que es el valor infinito de la sangre de Cristo. Es decir, este Espíritu eterno de Cristo le da un valor infinito a la persona de Cristo. Y por eso puede ser propiciación para todos los que creen. Porque de lo contrario, si fuera un hombre perfecto, si fuera un hombre finito, pudiera ser propiciación para una persona, como explicamos en la pregunta 38. Pero este versículo habla de que la persona de Cristo tenía un valor infinito. Entonces, por eso la sangre de Cristo tiene un valor infinito para perdonar los pecados. Por ese Espíritu eterno de Cristo que fue. Y esa es la posición de muchas personas y aún de algunos puritanos, que es esta divinidad la que le da ese valor. Y yo tengo problemas con eso, sí. Sí, hay un problema grave ahí, y es que el segundo Adán entonces no fue un segundo Adán. Porque en realidad ese hombre que nació como Adán fue ayudado en el aspecto humano, en las cosas que le pertenecían a la humanidad, que debía hacer, por ejemplo, derramar su sangre. Era ayudado por Dios. Entonces, el segundo Adán, el primer Adán cayó porque Dios no lo ayudó. El segundo Adán no cayó porque Dios lo ayudó. Entonces, en realidad, el problema está que la sangre de Cristo en sí es infinitamente valiosa. No necesariamente porque el Espíritu Eterno estaba en él, pero el Espíritu Eterno ahí lo llevó a entregarse. Así como la vida de Cristo fue toda diciéndole que sí al Espíritu Santo, sin fallar, mientras que Adán no dijo que sí al Espíritu Santo, sino que dijo que no. Entonces, el punto principal, como hablamos anteriormente, es que hay un misterio y es difícil de sacar. Exacto. Una cosa, pero sí entendemos que mi pago, que el pago por mi pecado fue que por un hombre como Dios, que representó a la raza humana, y él pagó. Después de ahí, creo que podemos... Sí, y yo me dije, Como dice C.S. Lewis, truly man and truly God. Entonces no podemos decir que era un hombre como yo. Porque no era un hombre como y yo creo que hemos dejado sentado el hecho de que los evangelios dan muestra de que él era diferente, sumamente Dios y puramente hombre. Y yo me prometí que no me iba a meter en jardines ni en laberintos. Entonces voy a tratar de salir de ese laberinto. Sí. Jimmy. Yo hablando con alguien, me dio una frase que me ayudó a entender un poquito, no como explicarlo, pero entenderlo. Es que de la misma forma como tal vez Mateo o Pedro o algún otro profeta hacía milagros a través del Espíritu, a través de Dios, y no eran Dios. Jesús hacía también las cosas. Eso no es verdad. De esa manera. Eso no es verdad. Y eso es... Eso no es verdad. Pero- Jesucristo era Dios. Sí, definitivamente. Y ya hemos dejado sentado eso, que Jesucristo es Dios, sí. No
Pero lo que yo quiero que tú entiendas, que se entienda es que Jesús es hombre en su totalidad. No hubo esa extra ayuda. Su cumplimiento fue totalmente como hombre. Todo lo que hizo en su divinidad. A mí al menos esa frase que te acabo de decir me ayudó a entender todas las cosas divinas de lo que Jesús. Una salida o una explicación que a mí me parece correcta para salir de esto algo que es importante tener en mente es lo siguiente, lo que decía nuestro hermano Josué. Este es un misterio. La Trinidad, la divinidad, Dios y hombre, una persona con sus propias propiedades que no se pueden apartar. Este es algo que no hay ejemplo, no hay otro ejemplo, no hay algo que nosotros podamos compararlo. Y nos metemos en problema cuando pensamos que podemos explicar estas cosas. Hay ciertas cosas como estas que nosotros tenemos que decir, mi mente es demasiado limitada para estas cosas maravillosas. Y lo que tenemos que hacer es que por fe aceptar lo que las Escrituras dicen. Y voy a traducir un poco. Me gusta lo que este hombre dice, F. Bruce, en cuanto a esta situación. Y yo creo que es una respuesta válida a esto. Sí, hermano. Yo creo que estás hablando del misterio. El pecado es una deuda que nosotros se la tenemos que pagar a Dios. Dios es el que decide. Dios es el que decide cómo se paga esa deuda. Y él fue el que decidió que necesitaba a un hombre que también fuera Dios para que la pagara. O sea, básicamente, ¿por qué necesitamos que sea Dios y que sea hombre? Porque el que tenía que recibir el pago decidió que fuera así. Y así. Sí. Yo deseo que me pagas a mí en dólares o en Así es. Está bien. Bien, esto es lo que dice F. Bruce en cuanto al versículo de Hebreos 9:14 que los escritores del catecismo usan para respaldar, para apoyar el hecho de que ellos dicen, bueno, que hay esta ayuda. Él no lo ve tan claro como nosotros, y él dice que se refiere, que hay que tomarla de esta manera, y me gusta lo que dice, yo estoy de acuerdo en lo que él dice, y voy a tratar de traducir así. Él dice lo siguiente, dice, detrás del pensamiento del autor está el siervo que nosotros vemos en Isaías. Dice, el siervo del Señor que nosotros vemos en Isaías, quien da su vida a Dios como una ofrenda por muchos, llevando su pecado y así dando la justificación que ellos necesitan. Y dice lo siguiente, cuando este siervo es introducido, este siervo del Señor es introducido en Isaías, específicamente en el capítulo 42, versículo 1, dice lo siguiente, dice Dios, yo he puesto mi espíritu en él. Y dice, entonces es en el poder del Espíritu Divino que este siervo del Señor lleva a cabo todo lo que tiene que hacer en cada fase de su ministerio, incluyendo lo que corona esa labor que es aceptar la muerte por la transgresión de su pueblo. Y dice, y así cumpliendo el rol doble, que es de sacerdote y de víctima, como Cristo lo hace. Y nosotros lo vemos, dice él, en los evangelios y en esta epístola. Él está hablando de Hebreos. Sí.
perdón. Porque es por el Espíritu de Dios que Él lo llevó al desierto a ser tentado. Exacto. Es por el poder del Espíritu en Él que Él hace los milagros. Y dice Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, que Él fue declarado hombre como descendiente de David, pero fue declarado también Dios por el Espíritu Santo que lo resucitó de los muertos. Sí. O sea, está el Espíritu de Dios en este hombre, actuando y haciendo la obra de Dios a través de este hombre que a la vez es Dios. Así es. Entonces, Buena explicación de Cruz. sí, excelente. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo que nuestra versión de la Biblia, nuestra interpretación de la Biblia, pone Espíritu ahí en mayúscula. Porque yo creo que sí está hablando del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, estoy de desacuerdo con Gerhardus Voss y otros teólogos. Imagínense si yo desacuerdo con Gerhardus Voss. Que ellos dicen que es en realidad el espíritu de la divinidad, ayudando y haciendo lo que vemos ahí. Yo estoy de desacuerdo con él. Lo siento mucho. Por suerte él está muerto, entonces no pasa nada. Pero no, y estoy de acuerdo con Bruce que es la obra del Espíritu Santo llevando a Cristo a través de todo su ministerio hasta completar la obra que fue llevado a cabo como nuestro mediador. Tengo otra parte ahí de John Flavel, pero no voy a hacer referencia a eso. Yo creo que ya salimos del jardín, entonces nos vamos a quedar afuera. ¿Alguien? No. Bien, entonces era necesario que el mediador que iba a reconciliar a Dios y a hombre fuese Dios y hombre, y esto en una sola persona, para que las obras propias de cada naturaleza las aceptara Dios por nosotros. Y nosotros confiáramos en ellas como las obras de toda la persona. Y esa parte es excelente. Lo que decíamos anteriormente, hay cosas, hay misterios como este, que nosotros decimos y por fe decimos, eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo, que Él es el mediador, Él es el que me lleva a Dios. Entonces, no hay que complicarse, yo no me gusta complicarme. Y el texto que ellos dan para reforzar esta última parte es 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Y voy a leer desde el versículo 4, porque ya hemos pasado, parece que en 1 de Pedro ya un buen tiempo. Sé que estas cosas deben estar frescas en nuestra mente, pero dice 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 2 al 6. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, los sacrificios espirituales son aceptables por Dios, son aceptados por Dios de este Jesucristo, de Jesús, que es divino, con naturaleza divina y con naturaleza humana en una sola persona. La próxima clase, que la va a tener nuestro hermano Efraín, se va a entrar un poco más a los nombres. ¿Por qué Jesús y por qué Cristo? ¿Y qué nos hablan eso de la persona de Cristo y su obra? Bien, ¿alguna última pregunta? Mire, yo lo saco temprano. Son las 11:40. Yo se los digo a todos los que me enseñan, a las 11:45, hermanos, para afuera. ¿Y qué? A las 12 y todavía estamos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Allá atrás. El misterio de la Trinidad
Así es. Si nosotros pudiésemos llegar a esta conclusión con nuestros razonamientos, con nuestras ideas, con nuestra lógica, entonces sería todo humano. Por eso es que las escrituras revelan a Dios, revelan la relación. No es algo que a lo cual arribamos después de mucho estudio. No, arribamos a la verdad por la revelación de Dios. Y tenemos que quedarnos con la revelación de Dios, aunque lógicamente para nosotros muchas veces no lo entendamos, pero es lo que dice la Escritura. Y es fácil vivir así, no difícil. Lo difícil es cuando nos metemos al jardín, al laberinto, a tratar de resolver el asunto como humanos, en vez de agarrar lo que la Escritura ya declara. Así es. Y simplemente, hermanos, es un aliento para que sigamos en las Escrituras, viendo lo que las Escrituras dicen, y crezcamos en ese conocimiento. Hay cosas que Él ha revelado totalmente, otras no. Las que no ha revelado, seguiremos confiando en ellas. Algún día lo entenderemos, o quizás nunca, y está bien. Así es. Hay muchos intelectuales allá afuera que para su perdición, ellos dicen, bueno, yo no entiendo, yo tengo que razonar y tengo que entender estas cosas y poder que me hagan sentido. Y si no, pues no es verdad. Lo hacen para su perdición. Así que nosotros debemos dar gracias que Dios en su misericordia nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón y aceptamos su verdad de que el mediador, sus obras son suficientes para llevarme a Dios. Sí, hermano. Solamente, hermano, cuando querramos entrar en ese laberinto, como usted dice, es mejor recordar de Deuteronomio 29:29, donde el Señor dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Simplemente obedecer lo que ya está revelado para nosotros y dejar eso que no entendemos y que no podemos explicar en nuestra humanidad. Déjalas a Dios porque son de Él solamente. Así es. Ahora, con eso no queremos decir que no debemos de dejar el cerebro allá afuera. No, yo no estoy diciendo eso. Hay que ser diligentes en entender ciertas cosas, en deleitarnos en la grandeza de Dios y su obra. Usted al leer estas cosas, aunque yo no lo entienda, yo digo, qué maravilla, qué cosa más grande. Y eso trae a nuestro corazón lo que necesita, que es y produce adoración a Dios. Así que si usted quiere meterse en laberintos y jardines, yo tengo un par de libros que le puedo prestar. O sea que